A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Vargas. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, desde hace 6 años, estamos en nuestro 6º año, en nuestro espacio La Voz de la Diáspora, espacio pionero en el trabajo con la diáspora, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, la emisora que se ve, rcr750.com. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción del programa este servidor Tomás Páez. Tenemos un tema muy importante que tratar, tenemos 2 invitados muy importantes también, pero antes de presentarlos, algunos comentarios iniciales y los temas de servicio público que estamos haciendo de manera sistemática. Seguimos necesitando apoyar y recursos para la profesora Nelly Arena, la profesora del CENDES, necesita recursos. Le pedimos a quien pueda lo que pueda dar, lo que pueda aportar para atender la necesidad de la profesora. Como la profesora Nelly, hay muchísimos profesores de nuestras universidades, muchísimas personas de nuestra sociedad, muchísimos pensionados y jubilados que necesitan recursos para ser atendidos porque, el sector salud está en el subsuelo, sigue destruido y sin poder atender, sin poder prestarle servicio a los ciudadanos venezolanos que además lo financian. Lo financian directa o indirectamente porque lo que se percibe o lo que se llega a percibir, porque otros se lo espalillan, pues, ¿no? Se lo han robado. Lo que se percibe por el petróleo, por el oro, por el coltán, todo lo demás pertenece a todos los venezolanos como lo contempla la Constitución. Es decir, que no es algo que pertenece a alguien distinto, pertenece a cada ciudadano venezolano, tiene una alícuota de esos recursos que llega a manos del Estado. El resultado de Colombia llama la atención, no deja de ser preocupante. Llama la atención en qué sentido. Era previsible, todas las encuestas lo decían, la última de Radio Caracol y El Espectador lo señalaba, pero bueno, deja allí una huella preocupante para la región, para Latinoamérica. Y por supuesto también para la diáspora venezolana en ese país. Así que esto no es la elección global, viene la próxima, que es la elección presidencial, y seguramente eso podría, de aquí a allá podrían producirse cambios, pero bueno, hay que tenerlo en consideración porque es una tendencia que está allí. La otra tendencia terrible, la de las masacres, la de los asesinatos, yo no sé cómo llamarlo, es la invasión a Ucrania. Incluso los corredores humanos están siendo asediados, no están siendo permitidos. La verdad es que es terrible. Las imágenes que se perciben, que hablan ellas por sí solas, dan cuenta de casi que de una masacre lo que está ocurriendo en Ucrania. Y llama la atención porque hay algunos países que de manera histérica se han apoyado esa invasión. Hay personas que además uno queda sorprendido, que siempre se opusieron a cualquier invasión, sin embargo esta la UPAN, ¿no? Sigue creciendo el tema del éxodo venezolano, las imágenes de los niños y las familias de nuestros indígenas llegando a Guyana en condiciones muy precarias. Preocupan también las imágenes de nuestros migrantes yendo a Brasil, pero la situación en el país es de una tragedia humanitaria demasiado grande. Preocupa también que los pensionados y jubilados en Venezuela estén percibiendo nada. Uno no sabe si eso es una
un chiste de mal gusto, una agresión, una actitud cínica, uno no sabe cómo llamarlo, cuando los pensionados y los jubilados tienen una pensión de eso, de o $1.50, $2, que no alcanza para absolutamente nada. Eso no entra en pobreza extrema, que es unos $50 día, sino en pobreza hiperextrema, en lo siguiente, en la pobreza de la burla, del desprecio hacia la gente, ¿no? Eh, bueno, pero vamos a hablar entonces hoy de un tema acuciante, que es cómo se integra, y más o menos más en este momento en el que la guerra, la invasión a Ucrania ha provocado en pocos días más de 1 millón de desplazados. Eso es lo que ha producido Venezuela en un año. En sus cifras pico era 1.200.000 venezolanos migrando por año. Eso lo acaba de producir Ucrania en unos pocos días, realmente, ¿no? Y eso, los países se están preparando. Hoy la Comunidad de Madrid decía qué cosas estaba planificando para acoger a estos ucranianos que llegaban en condiciones muy difíciles y además con temas de lengua, etcétera, etcétera. En Italia se está desarrollando, bueno, yo me imagino que debe haber varias iniciativas, pero vamos a hablar de una de ellas, que es la del Piemonte en Italia. Me corrigen si no soy claro con la información, ustedes la pueden arreglar. Tenemos dos invitados. Por un lado, Isquia Verga, que es una sociólogo venezolana con máster en el CENDE, que ha trabajado el tema intercultural, que ha desarrollado investigación en el tema juvenil, y eso es importante porque eh, vamos a necesitar comprender qué hacer con los jóvenes que se fueron y los jóvenes que se quedaron en Venezuela. Esa experiencia que tú tuviste en la UNESCO podría ser de mucho interés en la información que recogiste en la investigación realizada. Y por otro lado, está el responsable, el profesor de ese curso de integración y mediación cultural, que es David Marcato, que es psicólogo, que ha trabajado el tema de psicología del trabajo. Y entonces es importante porque la regularización y de las mejores políticas de aceptación tienen que ver con facilitar la inserción laboral de quien llega. Es mediador intercultural y tiene experiencia en prestación de servicios y asesoría de servicios para desempleados. Ellos nos van a hablar de una iniciativa, de un curso que se imparte, y yo abriría fuego con algunas preguntas. Cuando uno ve lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia, Colombia de una vez, y hay diferencias culturales entre Colombia y Venezuela. No hay diferencias lingüísticas muy profundas, sí las del día a día, las palabras y los significados, pero no hay diferencias muy profundas, hay una historia relativamente común. Y Colombia ha regularizado inmediatamente a los venezolanos y eso ha permitido una inserción rápida, no ha generado muchos conflictos. El caso chileno ha provocado algunos conflictos, pero sobre todo, por ejemplo, en el caso de Trinidad. En el caso europeo, tenemos lo que ha ocurrido con la migración que viene de África, la migración que viene de los países del este, ¿no? de los que se liberaron del socialismo soviético. Y entonces, ¿se trata de políticas de mediación cultural o políticas de integración laboral, de regularización rápida, etcétera, etcétera? Entonces, abra fuego cualquiera de los dos, por favor, para no... pero puedes comenzar tú, Isquia, hablándonos de la experiencia, qué significa y qué es lo que están haciendo. Bueno, primero, muy buenas tardes. Voy a dar como una introducción, porque tengo que también después traducir a David, porque él es italiano, ¿no? Pero voy a dar como la introducción de lo que es el curso que el ENAIP Piemonte, en este caso en Torino específicamente, ofrece, ¿no? Los conocimientos. Es un curso que se llama Mediador Intercultural. La idea o el objetivo principal de este curso es construir puentes entre dos culturas. La cultura del inmigrante que llega aquí en Italia de diferentes partes y en este caso el operador, o sea, el que está dentro de la institución
ya sea sanitaria, escolar, judicial, que va a ayudar a prestar este servicio al inmigrante que llega aquí. A través de este curso, con diferentes materias, diferentes asignaturas, nosotros adquirimos instrumentos para poder crear este puente, esta relación entre estas dos culturas. Es una relación en triángulo, es decir, el mediador está en el medio, como bien dice su palabra, bien lo expresa, entre el operador socio en el sector salud, en el sector escolar, en el sector judicial, en el sector familiar y el inmigrante, ¿ok? Eso es fundamentalmente lo que ofrece el ENAIP. Tiene diferentes sedes. Hay una en Torino, una en 16 diverse sedi nel Piemonte. Ok, hay 16 sedes de esta institución en toda la región del Piemonte. La idea es que acompañemos, o sea, el mediador es un acompañamiento, pero también es hacer que el inmigrante aprenda y comprenda y se independice en cuanto a los diferentes pasos que tiene que seguir para poder cumplir con una serie de objetivos administrativos o burocráticos. Pero también es una inserción dentro de la sociedad, una inserción en una interacción con el mundo laboral, el mundo social, el mundo de la escuela, familiar, ¿ok? Tiene doble función, ayudarlo y acompañarlo. Y ayudarlo para que él sea independiente y él pueda solo después irse desenvolviendo y irse integrando y interactuando con la sociedad, en este caso italiana. Eso es lo que ofrece el curso, ¿no? Pero ese curso está relacionado, yo dicto el curso, veo las necesidades de información en general de los migrantes cuando llegan, ofertas de trabajo, empleo, el tema legal, acceso a documentos, etcétera. Todo eso lo veo, pero estudio, pero hay una institucionalidad en Italia y en este caso en el Piemonte, donde están operando, para prestar esos servicios al migrante. Le hago la pregunta a Davide, se c'è una istituzionalità che diciamo che offre questi servizi all'immigrante dall'ENAIP come istituzione, una istituzionalità che offre questi servizi all'immigrante. Allora, noi come siamo soltanto un'agenzia formativa, quindi offriamo il corso di formazione a coloro che vogliono diventare mediatori, però visto che abbiamo corsi di formazione di tanti tipi e quindi collaboriamo con tantissime aziende sul nostro territorio, facciamo anche un'opera che si chiamano servizi al lavoro, quindi aiutiamo i nostri ex allievi o persone da fuori a trovare lavoro. Okay. È ovvio che siamo quindi un attore. Voy por partes. El ENAIP es... hasta yo entendí, yo creo que habla muy claro el castellano. Sí, claro, claro, la importancia de la inserción laboral y los servicios que puede prestar, yo creo que eso es maravilloso, pero hay una cosa que a mí me surge y me preocupa realmente, ¿no? Yo no sé qué piensan ustedes y cómo lo ven. Cuando uno habla de el reconocimiento del otro, es decir, es uno de los puntos de partida que tú dices, bueno, pero en Venezuela el régimen venezolano desconoce al otro. De hecho, en Venezuela no hay estadísticas oficiales sobre la diáspora venezolana. No existe información pública sobre eso. Eso es desconocimiento del otro. Entonces, ¿cómo explicar ese tema de la intermediación cultural cuando el país de origen, en el caso venezolano, ni siquiera reconoce al otro? Y para que exista intermediación cultural necesita una persona neutra, digamos, que es el intermediador, y las dos partes, ¿no? Entonces,
si una parte desconoce a la otra, ¿cuál es el papel de la intermediación y dónde se hace? ¿Solo en el país de acogida o también en el país de origen? No, il ruolo dell'intermediador solo si fa nel paese, in questo caso Italia, o verso il paese che arriva l'immigrante? No. No. Noi agiamo sul nostro territorio. Praticamente il mediatore interculturale è un ingranaggio del sistema di accoglienza, lavora nel sistema di accoglienza della persona, dell'altro, del nuovo che arriva all'interno del nostro sistema. Diciamo che più è precipitoso e come dire, drammatico il suo arrivo, più è importante l'intervento di un mediatore interculturale. Però diciamo che serve anche all'interno dei servizi pubblici in generale, già solo per il supporto linguistico, della mediazione linguistica che può offrire, però agisce sul nostro territorio, aiuta le persone innanzitutto a essere accolte, a inserirsi e poi a integrarsi. Exacto, lo importante aquí es... Sí, no, también yo lo estoy entendiendo, David. No hizo falta mi traducción. David, está bien, el trabajo se desarrolla en el país de acogida, como lo están haciendo, y en este caso incluso en la región de acogida, esa es y atendiendo a los distintos servicios que demanda un migrante. Entonces aprovecho para preguntarle a Isquia, que Isquia es hoy, digamos, ella es binacional. ¿Cómo ves tú el proceso de acogida de Italia a la comunidad venezolana? Te lo pregunto porque nosotros recibimos en Venezuela, de acuerdo a los estudios que se han hecho, aproximadamente solo en la década del 50, 300.000 italianos, ¿no? De distintos lugares, de Calabria, de Sicilia, de Nápoles, de Salerno, etcétera, ¿no? Yo creo que no solamente fueron bien recibidos, sino que además en la década del 50, ahorita no retengo las cifras frescas, pero el grueso de la construcción en Venezuela recayó sobre los italianos. Hay zonas de Caracas y del interior del país en los que las construcciones han sido hechas por italianos, pero además tenemos Casa Italia en toda Venezuela, desde el Táchira hasta Oriente. Entonces, ¿cómo comparas tú hoy esa experiencia de la Venezuela que acogió una inmigración tan grande como 300.000 italianos, que se dice pronto, en la década del 50? ¿Cómo comparas tú la recepción que hubo, la acogida que hubo en Venezuela, que además en ese momento carecía de instrumentos como los que ustedes están desarrollando, que me parecen importantísimos? ¿Cómo lo comparas tú con la recepción que hace Italia de las migraciones que está recibiendo de muchos lugares? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál ha sido tu vivencia? ¿Qué dicen las organizaciones de venezolanos en Italia? Bueno, en particular, yo ya casi tengo 5 años. En el 2017, en mayo, salí de Venezuela. Tengo un punto a favor, una ventaja pequeña, que es que tengo el pasaporte italiano porque mi padre es italiano. Pero al llegar aquí, sí, es cierto, yo tuve que hacer como que el mismo procedimiento. Tuve que pedir la carta, la residencia, inscribirme. Tuve que ir a solicitar a mi médico de familia, como todos los inmigrantes que también tienen que pasar por el mismo proceso, claro, con cédula de identidad italiana y pasaporte italiano, pero el procedimiento a título personal fue bastante rápido, expedito, ¿no? Claro, la interacción social o la integración social sí fue como poco a poco, porque no es fácil dejar 40 y pico de años de vida en tu país y arrancar prácticamente de cero, ¿no?
A diferencia de cómo llegó mi padre a Venezuela con 17 años, con 3 meses de viaje en un barco, no sabía absolutamente nada del idioma, tuvo que aprender absolutamente nada. Sí, claro, ya había un precedente de personas italianas que estaban ya allá en Venezuela y lo recibieron, pero era un amigo de un amigo. Y tuvo que también empezar prácticamente el sí de cero totalmente. Pero la acogida a nivel social, él me lo dice siempre, fue muy, muy importante. Claro, como vuelvo y te repito, Tomás, o sea, la diferencia de un inmigrante que viene en unas circunstancias diferentes como por guerra, por una calamidad natural, porque en su país es perseguido, porque simplemente tiene un problema, porque en algunas religiones o culturas, problemas que debe de salir, escapar de su país, es muy diferente quizás a como yo lo viví. Pero en términos generales puedo decir que lo que se llama la acolienza, que es como la palabra exacta, porque en español es hospitalidad. Hospitalidad para mí fue muy importante aquí y realmente fue positiva. Ok. La inserción, claro, a nivel, como vuelvo y te repito, social, empezar a hacer amigos, el círculo, el trabajo, los estudios, sí es un poco más lento el proceso, ¿no? Ha sido. En este momento hay, no sé cuál es la cifra exacta, tal vez las estadísticas son difíciles. Sí, Eh, quería agregar algo. ¿Sabe? Cuando yo llegué aquí, yo empecé a trabajar con un programa de ayuda humanitaria que estaba relacionado con Cáritas, que algunos representantes en Cáritas de Venezuela. Yo estuve casi 2 años con una persona que es la presidenta de la asociación que se llama Ali. Sí, la particularidad en relación, por ejemplo, a la de España, la comunidad venezolana está más disgregada, es como un poquito aquí, un poquito, son comunidades más pequeñitas. Y hacer un solo censo o una sola lista, digamos, es bien complicada porque geográficamente estamos más repartidos, la comunidad venezolana o italo-venezolana. En cambio, la española, la comunidad venezolana que se ha ido a España está como más concentrada. Madrid, Barcelona, Canarias, Galicia, si no me equivoco, ¿no? Es como más sencillo. La italiana, la de origen venezolano en Italia es más disgregada, está más repartida. Hay De todas muchísimas maneras, asociaciones, hay muchísimas, muchísimas. pero de todas maneras Italia es un país muy descentralizado, digamos. Italia tiene, por un Eso lado, el sur, Calabria, Salerno, Nápoles, el sí, centro, Roma. Luego tienes el norte. Del norte migró menos gente hacia Venezuela. Básicamente, de Italia a Venezuela migraron desde el centro y el sur sí, de sí, Italia, ¿no? el Y quizás hasta centro. allí están retornando muchos de ellos. Después eso también tiene movimientos internos porque la gente tiene que conseguir trabajo y el trabajo está en donde, en el caso, por ejemplo, de España, la gente retorna a Canarias, pero allí la tasa de desempleo pues está por encima del promedio eh, que el Sí, resto de España, ¿no? Entonces la gente migra primero de Canarias a Madrid, luego a alguna otra región, o incluso algunos llegan a Barcelona, Galicia, y luego llegan a Madrid, porque es donde hay fuentes de empleo y posibilidades o donde hay más posibilidades de empleo. sí. Hay varios temas en este asunto intercultural que a mí me preocupan. Yo no sé si a ustedes. Porque la interculturalidad, una cosa es, hay diferencias culturales, que yo lo llamaría pluralidad, ¿no? Hay una pluralidad y la democracia vive de la pluralidad, ¿no? El reconocimiento de que el otro existe, de que hay conflictos y hay que buscar mediación, y eso es lo que hace de alguna manera lo que ustedes están trabajando. Eh, pero el tema intercultural también puede sonar como respeto a las peores prácticas que tienen algunas culturas. Por ejemplo, matar a pedradas a una persona que se le ocurre
tener relaciones con otra pareja, ¿no? Entonces, entonces la decisión de la familia de casar a una niña de 11 o 12 o 13 años con el tío que está en Canadá, y estoy hablando de un cuento real, que tiene 70 años, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero puedo entender lo intercultural como respeto a todas esas expresiones también, o lo intercultural como pluralidad. ¿En qué escenario nos estamos moviendo? David. Ok, Luis está parlando dell'argomento interculturale, no? Come il mediatore interculturale può capire la diversità culturale rispettandola, integrandola, in che senso, per esempio, ha fatto due esempi abbastanza chiari, per esempio una donna che, adesso la parola in italiano mi viene, che sai che forzada, obbligata a sposarsi con una perché la cultura se lo... Sì. Come il mediatore lì può capire quella differenza culturale, no? Sì, è una bella domanda questa. Una buona pregunta. Sì. Allora, diciamo che ci sono, il mediatore innanzitutto in Italia essendo un corso, quindi una figura solo possibile per gli stranieri, questo implica che la conoscenza della propria cultura e di tante culture, diciamo, di diversa provenienza è una competenza importante. Bisogna conoscere anche le culture. Non è solo una questione di conoscere delle lingue e di avere un interesse ad avvicinare le culture, ma è proprio, bisogna anche essere bravi a capire le diversità culturali quando ci si trova a lavorare con le persone straniere. È ovvio che poi... Espera. Ischia, por favor. Sí, ok. Es lo que dice, David dice que el mediador tiene que estar en la capacidad, o sea, adquirir en todo este tiempo y con el trabajo, porque esto es tú adquieres aquí las herramientas, pero después tú las tienes que poner en práctica con la práctica, ¿no? Digamos, valga la redundancia. Ser capaz de diferenciar, conocer las diferentes culturas y tener la suficiente capacidad y competencias para poder manejar estas diferencias culturales. Y no solamente a nivel lingüístico, idiomas, sino también a nivel de entender y comprender la diferentes diversidad cultural. Y sí, entra lo que es el respeto a eso, ¿no? Dentro de lo que son los límites, porque estás dentro del territorio italiano, ¿no? Absolutamente. No porque tú en tu país tienes determinadas costumbres o hábitos que las respetamos, pero estás en territorio y bajo la tutela de la ley italiana, de las normas in Italia, no? Sì, proprio. Ho capito anche io, ed è proprio preciso. Stiamo facendo una intermediazione, un intercambio cultural también. Sì, aggiungo una cosa importante. No, pero David, tenemos que ir ahora al corte del primer segmento y al retorno seguimos con el tema porque me parece que es central. Estaba viendo las experiencias de Inglaterra y Suecia con la integración que ellos colocan mucho el énfasis en el tema laboral. Y entonces este tema cultural genera como ciertas fricciones conceptuales, por lo menos, ¿no? Estoy pensando, y lo dejo aquí en el aire para el próximo segmento, si una comunidad, y después lo vinculo con un autor, Paul Berman, que trabajó en la huida de los intelectuales, que dice, mira, mi colegio tiene, todas las mujeres de mi comunidad tienen que ir con disfrazada, pues, ¿no? Cubierta completamente. Entonces, bueno, mira, esa es tu cultura, pero aquí estás en Italia, ¿no? O aquí estás en España, o aquí estás en Venezuela, o aquí estás en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo haces para manejar ese tema
Pero eso lo dejamos para el segundo segmento para que vayan pensando. Nos conectamos al segundo link. Ok. Va bene. Ok. Va bene. Va bene. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país, no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa, estamos y le agradecemos su tiempo y su disposición a participar, a comentar y a dar a conocer esa experiencia de integración que están desarrollando el Piamonte y el tema de formación, el Piamonte italiano. Estamos con Ischia Verga, quien es sociólogo de la Central, máster en SENDE, ha sido investigadora en SENDE, igual en la UNESCO. Hay un tema con el asociacionismo juvenil que en algún momento vamos a tener que pedirle apoyo para todo lo que se está haciendo con la red global de la diáspora de Venezuela. Ese es un tema de mucho interés. Y luego también nos acompaña David Mercato. David es, además, él habla perfectamente italiano y español, pues se le entiende muy bien, creo que esa actitud docente le permite a uno entender o perderse muy poco, pero además los venezolanos tenemos una ventaja, que es que como hemos vivido entre italianos, podemos decir muchísimas cosas, desde las malas palabras y los malos gestos, porque el diccionario italiano está hecho con las manos, la mitad con las manos y la mitad con palabras, ¿no?
nosotros podemos entender perfectamente o entendemos muy bien, digamos, no nos es ajeno. David es psicólogo del trabajo, mediador intercultural, tiene una amplia experiencia en todo lo que es servicios para el empleo, y eso es importantísimo en cualquier proceso de integración, porque los migrantes lo que buscan es rápidamente integrarse. Quienes llegaron de Canarias, Galicia, Portugal, Colombia, Italia, República Dominicana, Trinidad, a Venezuela, estaban buscando exactamente eso, recursos para poder enviar a los que dejaron atrás, para poder sobrevivir ellos, y luego se abrieron campo y crecieron. Pero estamos hablando de lo que es el esfuerzo, que eso ya es un esfuerzo consciente, es un esfuerzo de política, de cómo integrar, y en este caso además de cómo formar a gente que pueda ayudar a integrar, y eso vale oro porque tenemos muchos países en los que hay manifestaciones de xenofobia, tenemos partidos políticos que viven de la xenofobia, que han hecho de la xenofobia su centro de atención, de acusar al otro, ¿no? Entonces, a veces yo pienso, escuchando algunas opiniones de algunos líderes políticos, que uno no sabe si eso es un tema cultural o más bien un tema de desprecio a la pobreza, porque esa misma persona que desprecia a un marroquí que llega en patera a una isla, sin embargo, cuando se trata de alguien que compró, un marroquí que compra una visa de esas de oro para poder ser ciudadano o permanecer en un país, no es tan mal visto, ¿no? Digamos, incluso es invitado a las reuniones. Entonces uno no sabe si es un tema cultural o más bien aporofobia, desprecio al pobre, como dice Adela Cortina. Habíamos quedado en el tema intercultural y la preocupación. A ver, déjeme contar brevemente para que después darle la palabra. El texto de Paul Berman, se llama La huida de los intelectuales, trabaja lo que ocurrió en Francia con aquellas comunidades que llegaban del Medio Oriente, básicamente musulmanes, y los jóvenes se manifestaron quemando carros en las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Y parecía que había una generación que no se había acomodado a la realidad francesa, que no, incluso gente que había nacido, muchachos que habían nacido en Francia aún siendo de origen musulmán. Y resulta que cuando hicieron entrevistas a profundidad y focus group, encontraron que no es cierto, o que no era tan cierto, que los muchachos no estuviesen integrados, sino que había una presión de los imanes, digamos, de los sacerdotes de esa religión, pues por expresarlo de alguna manera, que empujaban a la violencia, que empujaban a la acusación. Si tú no haces esto, tú no eres islamista, y en consecuencia Alá te va a sancionar, ¿no? Digamos, pero cuando le preguntan a los padres, ¿tú quieres que tu hija? Dice, no, yo quiero que mi hija estudie, yo quiero que mi hija viva como la francesa, que mi hija demuestre todas sus capacidades. Yo lo que quiero es eso, no quiero que anden con ningún... Entonces ese tema, uno no sabe hasta dónde la interculturalidad al final significa desconocer los derechos humanos, ¿no? Es decir, porque podría desconocerse el derecho humano a la igualdad de todos ante la ley. Así que bueno, por favor, se lo dejo allí para ver cómo andamos. Perché stavamo parlando prima fino a che qual è il limite dell'integrazione e i diritti umani, di conoscere i diritti umani, e come lo che stavamo dicendo, è il limite tra lo che tu puoi fare dentro di un territorio come questo italiano e la relazione che c'è tra il mediatore, l'italiano e l'italiano, e l'operatore italiano, come al viceversa, bidirezionale, no? Sì. Allora, è molto semplice, diciamo, da questo punto di vista. Non è possibile fare tutto quello che si fa nel proprio paese in ogni paese in cui uno arriva. Non è possibile. Ci sono cose che ci sono culture che rifiutano alcune cose, altre invece che le accettano. E questo è molto facile da vedere attraverso le leggi, le normative, la giurisprudenza di ogni nazione.
Però ci sono poi tante cose che... Ok, qué bueno que en cada país, digamos, hay un margen en el marco de la jurisprudencia, o sea, del marco legal, que hay cosas que son permitidas y hay otras cosas que no puedes realizar en el país donde te están dando la ayuda, digamos, la acogida, la palabra es la hospitalidad y ayudarte a integrarte y la interacción, ¿no? Es lo que está diciendo David. E la giurisprudenza di ogni nazione è un po' espressione della sua cultura, Exacto. questo diciamo. La jurisprudencia, el marco legal, es expresión de la propia cultura del país. ¿Okay? Claro, y por eso esos valores democráticos, la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, nadie le puede imponer a nadie que se case con, ¿no? que eso no es un negocio decidir por el otro, entonces eso no se puede aceptar, que usted no, hay una cosa que es la vida pública y otra cosa, en su casa usted puede darse golpes contra el piso, contra la cabeza, digamos, desnudarse o vestirse, eso es un problema, pero cuando usted sale a la calle hay unas normas ahí, lo que es ese marco legal del que habla David, la jurisprudencia que crea las normas de convivencia. Ahora, ¿cómo haces para, como mediador, tienes un enorme reto? Porque hay personas que dicen, mira, a mí me preparas mi supermercado sin, no sé, sin carne o sin sopas, lo que fuere. Dice, no, mira, eso no se puede hacer, aquí los mercados son diversos y usted puede comprar muchísimas cosas. Entonces, y cuéntanos qué tipo de experiencia han tenido que les haya resultado como más complicada, de las que hayan vivido, incluso en el propio proceso de formación de mediadores culturales. Ok, che esperienza più complicata o più difficile come formatori di mediatori interculturali hanno avuto? Diverse esperienze, hanno avuto alcune esperienze più difficili da gestire con questo fattore culturale e anche dentro il marco legale. Diciamo che qualche volta c'è in classe qualche allievo con delle posizioni molto forti su alcuni argomenti, come il matrimonio, le donne, l'omosessualità, il rapporto con la religione. Okay. Però quello che si fa capire è che bisogna, per quanto uno ha una propria appartenenza e attaccamento a queste cose, deve diventare più elastico, perché deve imparare a mettere insieme culture molto diverse. Ok. Bueno, yo soy una aliena es una estudiante, yo me estoy formando, ¿no? Sí, por supuesto que dentro de las experiencias que ellos han tenido, sí se han conseguido con alumnos, aquí se le dice allievo, donde sí tienen posiciones mucho más fuertes en relación a la homosexualidad o, por ejemplo, religiosas o en relación a la mujer. Sí, por supuesto, ellos los han tenido, pero la idea es como de una manera armoniosa con los instrumentos que se dan, hacerle entender a este alumno, a este estudiante o allievo que hay un respeto y hay un límite dentro del marco jurídico, porque está en un territorio, y en este caso italiano, ¿no? Y bueno, sí, yo quería agregar, sí, es un poco, el mediador es el que trata de estar y de comprender la cultura en este caso, del inmigrante, y hacérselo entender también al operador italiano. Y viceversa, el operador italiano tiene que comprender y entender la cultura de esta persona que viene de afuera. Es un trabajo
Sí, es bastante, digamos, complicado y difícil, pero para eso nos forman aquí en el ENAIP, ¿no? Para darnos nuevos instrumentos. Fíjate, hay dos temas que me surgen de las entrevistas que nosotros hemos realizado, ¿no? Ajá. La primera es el caso colombo-venezolano, cuando los muchachos llegan, estoy hablando de niños y jóvenes que llegan a cursar primaria y los primeros años de bachillerato en Colombia, a continuar sus estudios. La historia de Venezuela es distinta a la historia de Colombia, pese a que tienen muchísimos años de historia común y muchos nombres comunes, pero los énfasis y los enfoques son distintos, y los nombres de los que se habla en una y otra historia son distintos, pero además, cuando hablas de geografía comienzas a ver también las diferencias entre incluso la designación de las regiones, ¿no? Es decir, puedes hablar de la Emilia Romana, de Calabria, de Sicilia, pero en el caso venezolano tú hablas de estados y en el caso de Colombia la designación es distinta. Entonces comienzas a tener problemas, ¿no? Y eso requeriría la orientación de los maestros para poder, bueno, mediar y explicar, e incluso formar y entender que hay. Pero después hay otra cosa social. Una de las entrevistas una de las entrevistadas que nosotros tuvimos a mí me impactó mucho. Una muchacha de origen venezolano, pero que ha vivido toda su vida, uno puede decir que es norteamericana, y siendo muy niña, pues, con su mejor amiga, en la casa de su mejor amiga, en la piscina, con la mamá de su mejor amiga, que es una persona muy, muy linda, muy amigable, además, muy cariñosa. Cuando sale de la piscina, ella tiene un colorcito un poco más, digamos, menos blanco, pues por llamarlo de alguna manera, porque sigue siendo blanca, fundamentalmente. Pero la mamá de la amiga le dice, oye, no te has lavado bien los pies, ¿no? Es una sensación, esas cositas tan tontas que pueden marcar a la gente, ¿no? O su nombre, la maestra en el colegio le dijo, tú no te puedes llamar de esa manera, ese nombre no existe. ¿Cómo que no existe? Si así me llamo yo. Pero tuvieron que, incluso los amigos salieron en defensa. Hay unas cosas tan sutiles. ¿Cómo atacar? Ustedes abordan esos temas en la formación que están haciendo de mediación cultural. Sí, claro. Nosotros, nuestros profesores, nos ayudan, o sea, nos enseñan las diferentes modalidades o técnicas, porque nosotros también, por ejemplo, en este caso que tú estás explicando, el mediador debe entrar dentro del apoyo de esa familia, por ejemplo, de esa chica, dentro de la institución escolar, ¿ok? Y trabajar con la escuela y con los profesores y con la dirección, apoyado quizás también de un asistente social, porque el mediador va como que al lado o trabaja junto al asistente social, ¿ok? También nos forman para eso, para contrarrestar o bajar esas diferencias que existen cuando el inmigrante llega con, por ejemplo, niños en media escolar, niños que se quieren insertar, que vienen de otras culturas, para que entiendan dentro del contexto donde él se está desarrollando y él pueda comprender también a los niños, en este caso, que van a ser sus compañeros, y a sus profesores, porque también hay lo que se llama los prejuicios culturales, sociales, todos estos elementos. El mediador tiene que estar preparado para poderlos afrontar y apoyar, en este caso, por ejemplo, a esta familia o a estas familias que vienen con niños pequeños en edad escolar. Por eso es que el mediador está dentro de las diferentes instituciones, ¿no? Escolares, en la parte de salud, en las instituciones de salud hospitalarias. Es muy Es decir, que el tema es mucho más amplio. A ver, porque no es solamente formar, es también y conocer los contextos del
del país en el que estás y de los migrantes que llegan, ¿no? Y conocer el contexto. Yo pensaba en el caso venezolano, ¿no? Cuando el caso venezolano es muy difícil de explicar. De verdad que es muy difícil. Y es difícil de que se entienda. Cuando uno le dice, mira, Venezuela tuvo en estos últimos 23 años, ha tenido el mayor ingreso que ha percibido Venezuela en todos los sectores. Digamos, este es el mayor ingreso, es 6, 7 veces mayor que el que hubo durante los 40 años de democracia. Durante 20 años, 6 veces más que los ingresos percibidos en 40 años. Y sin embargo, un pensionado en Venezuela gana $1.50, $2 al mes. $2 al mes. Un profesor universitario, catedrático, yo no sé cuál es el más alto escalafón en la universidad italiana, en el caso de España es el catedrático, gana el más alto nivel, gana 10, 12, 13, dependiendo de horas, años, $13 al mes, Entonces, cuando uno dice eso, la gente no lo entiende. Dice, bueno, ¿y cómo hacen para vivir? Pero cuando ves que la electricidad se va a cada rato, y más en el interior de Venezuela, no tanto en Caracas, sino en las regiones, o cuando ves el desastre que está ocurriendo en el tema ambiental con los ríos de Venezuela, al sur de Venezuela, al sur del Orinoco, con la explotación del oro que está destruyendo la Amazonia. ¿Qué significa conocer el contexto? Porque el contexto puede haber personas que digan, bueno, en Venezuela hay una cosa extraña, no es la más bonita, pero el contexto puede ser, el Venezuela lo que está viviendo es una cosa muy horrible. Entonces, ¿quién decide y cómo se sabe que la gente maneja bien el contexto? Come capire il significato di un contesto dove ci sono, come lui dice, una realtà e ci sono diverse, credo che quella è la domanda che lui vuole fare, diversi tipi di culturali, no? Come capirla come mediatore interculturale. Una pregunta un'altra bella domanda, una buona pregunta. Le pregunte sono profonde. Diciamo che questa è una cosa che un mediatore impiega tutta la vita professionale per imparare e che non finisce mai di imparare. Questo perché fare questo corso non significa solo studiare delle materie tecniche, ma significa lavorare molto sulla propria sensibilità e sul proprio modo di essere, proprio per diventare più sensibili socialmente a quello che ci circonda. E quindi diciamo che i mediatori vengono, diciamo, per fare un esempio, istruiti, viene insegnato come si usano le capacità di ascolto e di osservazione quasi scientifica dei fenomeni sociali, così come ad avere un atteggiamento quanto più possibile neutrale nei confronti di quello che osservano. Ok, trato de resumir todo lo profundo que ha dicho David. Bueno, el rol la profesión del mediador es para toda tu vida, es decir, es algo que tú tienes que internalizar y nunca vas a terminar de aprender. Tienes que desarrollar una gran sensibilidad. Otra de las cosas que el mediador debe de internalizar es una gran capacidad de escuchar, el escuchar activamente, ¿ok? Tener una gran capacidad de observación, y una observación, podríamos decir, científica, y una comunicación con buenas técnicas de comunicación, las cuales también nosotros estamos aprendiendo aquí con nuestra profesora.
y saberse relacionar. Eso es algo con las que constantemente el mediador debe trabajarla para sí mismo y mejorarlas y cargar con ese cajita, como le digo yo, de instrumentos todo el tiempo. Y es un aprendizaje constante y permanente. Nos quedan 2 minutos. Yo estoy encantado, primero, de saber que hay un esfuerzo institucional, que hay una política, y eso ya vale oro. Una política dirigida a lograr y a facilitar la intermediación cultural, a tratar de no trabajar sobre los conflictos, sino evitar que ellos se produzcan, favorecer la integración, favorecer la inserción laboral, garantizar el acceso a los recursos, que es una cosa que, bueno, cuando un migrante llega no sabe dónde obtener el documento de identidad, dónde vivir, y eso es lo que le permite a muchos abusar de los migrantes, ponerlos a trabajar en la economía sumergida. Entonces, de verdad que esto me parece importantísimo. Creo que además es una experiencia que se pudiera multiplicar. Así que antes de despedirse, le quisiera pedir una palabrita nada más, porque no nos quedan sino segundos. Una parola corta, piccola, perché già stiamo per finire il programma. Qualcosa che tu vuoi dire piccola? Che diciamo, questo è il momento in cui questo lavoro e quindi l'integrazione e quindi l'accoglienza e quindi la libertà devono vincere. Sí, exacto. Bueno, yo lo entendí, pero tradúcelo, por favor, Isquia. Este es el momento de la integración, este es el momento de la mediación, este es el momento realmente de la libertad. Verdad que mil gracias. Gracias, primero felicitarlos, mil gracias, Isquia, mil gracias, Davide. Así que, y en algún momento seguiremos conversando sobre esto, porque de verdad que es clave para ese fenómeno que cada día crece, ocupa el 3.6% de la población global, la migración, que produce el 10% del PIB mundial del planeta. Así que es un elemento clave, actual. Ucrania ya tiene 1 millón, siguen llegando las pateras de África, siguen llegando los latinoamericanos los latinoamericanos a Europa, siguen llegando los venezolanos. Es decir que esto promete que va a seguir creciendo, y además con lo que viene, que la invasión de Ucrania, inflación, ya el precio de la gasolina, bueno, pero gracias por ese esfuerzo y felicitaciones. Y gracias por darnos el tiempo. Bueno, gracias a ti. Un fuerte abrazo. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Vargas. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de